también a los autores, entre ellos el ministro de la Justicia, el señor presidente del Consejo de Estado y la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Adelante, doctor Ruiz. Muy bien, presidente y queridos compañeros. Este es un trabajo serio. Es un trabajo que refleja lo que muy probablemente todos, de una manera u otra, hemos aspirado a que pudiera ser una reforma a la justicia. La reforma a la justicia que de manera tradicional se han venido dando a conocer, las que hemos conocido desde el punto de vista histórico, porque no estábamos en el Congreso, normalmente siempre tienen la intención de meterse con las Cortes y con los grandes órganos de poder, pero se nos olvida fundamentalmente que la justicia lo que debería fundamentalmente perseguir es que pueda llegar al ciudadano. Esta modificación al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo lo logra. Ojalá lo podamos aprobar porque le permite al ciudadano tener de forma oportuna y eficaz una pronta y oportuna justicia en el campo del derecho administrativo. La reducción de términos, la reducción de competencias y otra serie de principios definitivamente van a contribuir a que eso pueda ser un éxito. En primer lugar, yo quiero agradecerle a los dos magistrados que se han dedicado por 2 años casi enteros, los doctores William Hernández y Edgar González del Consejo de Estado, a presentar este proyecto. Encabezado por la doctora Lucy Janet, que en ese momento era la presidenta del Consejo de Estado, y obviamente la doctora Margarita Cabello, ministra de Justicia. Producto de eso es que tenemos este proyecto que ha sido abrazado, apoyado, últimamente dirigido y liderado por el presidente actual del Consejo de Estado, el doctor Namén, y por la viceministra de Justicia, la doctora Juanita. A todos ellos, nuestros agradecimientos. Como lo decía el doctor Vega, la ley 1437 del año 2011 tiene 309 artículos. De esos 309 artículos se aspiran a modificar 83. Ese es el resumen. 83. Pero no la totalidad de los 83 artículos. En algunos simplemente se modifica una palabra, en otras se modifica un literal, en otras se agrega un numeral, en otras se agrega un parágrafo, en otras se pueden hacer algunos cambios sustanciales, pero fundamentalmente la propuesta es 83 artículos que trata de actualizar, como debería ocurrir, una ley 1437 del año 2011, un año antes de la vigencia del Código General del Proceso. Y eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Figuras que definitivamente recoge este proyecto que son supremamente importantes. Yo destacaría la primera, es la unificación de jurisprudencia. Nosotros hemos visto que estos principios han estado a lo largo y a lo ancho de la legislación, pero desde el punto de vista constitucional tienen vigencia, más no desde el punto de vista administrativo. Por decir algo simple y llanamente, a título de ejemplo, en materia electoral, todos los días conocemos una jurisprudencia que contradice la anterior y la nueva contradice la anterior y la nueva contradice la anterior. Eso definitivamente genera inseguridad jurídica y qué no decir en materia contractual. Así que hacer casi que obligatorio la unificación de jurisprudencia a cargo del Consejo de Estado es una meta. Eso definitivamente va a reducir con posterioridad el trabajo de los tribunales y de los juzgados administrativos que bajo los criterios de unificación de jurisprudencia puede fallar muy rápidamente. El segundo elemento importantísimo de todo este proyecto es que esa unificación de la jurisprudencia inclusive es una solicitud. No diríamos que un recurso con exactitud, pero sí es una solicitud que se puede dar. Y inclusive que se puede dar acompañado de algo que crea este proyecto, que lo viene aplicando la Corte Constitucional, que se llaman las audiencias potestativas. Es decir, que cuando el tema sea de trascendencia nacional, que se requiere escuchar expertos, que se requiere escuchar a la ciudadanía,
para poder sentar las bases de una jurisprudencia que definitivamente sea criterio unificador, el Consejo de Estado lo podrá hacer. Ojalá le podamos conceder esa facultad. Lo segundo o lo tercero que pretende este proyecto, tal como lo mencionó el doctor Vega, es descongestionar el Consejo de Estado para convertirlo en verdaderamente en lo que debería ser, un órgano de cierre. Y para poder descongestionar el Consejo de Estado tenemos que darle mayores competencias a los tribunales administrativos, pero darles unas competencias racionales y extender unas competencias a los juzgados administrativos, y estos a su vez necesariamente deberán incrementarse para poder absorber el número de casos que en estos momentos tiene la justicia administrativa. Y dentro de ese traslado de competencias y de lograr que verdaderamente el Consejo de Estado sea un órgano de cierre, hay algo supremamente importante en todo esto, doctor Lozada. Yo sé que usted es amigo de esta figura, y es la figura de la doble instancia. Es decir, hay muchísimos asuntos en el interior de la justicia administrativa, vamos a llamarla de esa manera general, que no tienen el principio de doble instancia, a pesar de que ya fue creado desde el punto de vista constitucional. Nosotros tenemos algunas deliberaciones sobre ese punto, y ese tema de la justicia, de la doble instancia en materia administrativa, incluso en temas relacionados con aforados, es uno de los propósitos de este proyecto. Lo otro es que nos quedamos cortos en cuantías, y nos quedamos cortos en cuantías desde el punto de vista de que las cuantías que hoy hay en el código son insignificantes en términos generales. Aumentar esas cuantías para efectos de determinar las competencias también es otro de los propósitos. Aumentar las cuantías a los juzgados administrativos en cada una de las instancias, y igual a los tribunales administrativos, y así sucesivamente hasta llegar al Consejo de Estado. Entonces ese factor de la cuantía también ha generado muchísimas controversias, muchísimas discusiones. Entonces las discusiones, si la competencia es por razón de la cuantía, o si es por razón de domicilio, o si es por razón de la ubicación de la entidad territorial, o si es de la entidad por servicios, o si es de orden nacional, o la ubicación si el funcionario es vinculado a una entidad de un orden o de otro, ha generado muchísimas discusiones. Este proyecto pretende solucionar el problema de las cuantías, sobre todo en materia laboral. Ya lo había dicho, el principio de la doble instancia, esto es supremamente importante, sobre todo el proceso de doble instancia en las situaciones que imponen sanciones disciplinarias. Y yo creo que eso no merece mayor explicación, porque sabemos a qué nos estamos refiriendo. Hay algo supremamente importantísimo que ocurre en otras jurisdicciones que incorpora esta modificación, y es el hecho de que cuando los asuntos sean solamente de discusiones en derecho, se pueden presentar sentencias de manera inmediata, incluso de manera anticipada, porque no hay necesidad de practicar pruebas, y esto acelerará muchísimo la justicia que tanto aspiran los ciudadanos. Una gran discusión también en el interior del contencioso administrativo con relación a la prueba pericial. Recordemos que es un código anterior al Código General del Proceso, es decir, se toman las instituciones entonces del Código General del Proceso, se resuelve el tema de la prueba pericial, pero fundamentalmente se consagra la posibilidad de que las partes puedan aportar la prueba pericial, obviamente objeto de discusión, objeto de debate, objeto de contraperitango inclusive, pero definitivamente se resuelve el problema de la prueba pericial, sobre todo de la prueba pericial ordenada por el juez. Otro importante avance que se presenta en este proyecto de código es el tema de las excepciones. Para los que hemos litigado, si hay algo que definitivamente los abogados utilizamos unas veces para aspirar a obtener el derecho y otras para dilatar el derecho,
es simplemente las excepciones previas. Y esas excepciones previas y algunas mixtas definitivamente deben resolverse, y aquí este proyecto resuelve el problema de las excepciones previas, inclusive le da la oportunidad al juez de resolverlas de manera anticipada, y eso va a generar que el proceso avance de forma considerable. Otro aspecto importantísimo que se resuelve, y observen que todo lo que acabo de mencionar son situaciones de la vida práctica y real. Aquí no se está inventando absolutamente nada, se están consagrando cosas que definitivamente vienen ocurriendo, pero que el actual código no recoge y que es muy importante que estén presentes. Una de ellas, por ejemplo, la gran discusión que hay respecto de discusiones que se presentan entre entidades de orden nacional que se demandan entre sí, o entidades de orden territorial que definitivamente no tienen muchísimas posibilidades de solucionarse de manera rápida. Este proyecto plantea que la Sala de Consulta de Servicio Civil puede actuar de manera oportuna con el objeto de resolver esas discusiones que se presentan entre las entidades del Estado que permanentemente se pueden estar demandando entre sí. Un gran avance, ya la ley 1437 lo había incorporado. Hay un decreto que inclusive recientemente la Corte, si no estoy mal, el 806, que la Corte Constitucional declaró totalmente exequible para fortuna, y es el tema del uso de las tecnologías de la información. En todo sentido, el código avanza de manera considerable en el uso de las tecnologías de la información, desde la presentación de la demanda hasta el traslado de la misma. Puede estar, digamos, acompañado del uso de la tecnología de la información, y eso es supremamente importante. Y fíjense que eso es prácticamente una herencia positiva que nos deja la pandemia, y que afortunadamente el código este proyecto recoge de manera acertada. Otra parte importante en este propósito de unificación de jurisprudencia es el hecho de que se propone y debe hacerse la compilación, la sistematización de las sentencias producidas por los diferentes tribunales administrativos. Entonces, normalmente hay discusión de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dice una cosa y el Tribunal Administrativo de Barranquilla del Atlántico dice otra cosa, y el de Antioquia dice otra cosa. Yo creo que la sistematización de estos pronunciamientos judiciales ayudará incluso al mismo Consejo de Estado a que posteriormente presente sentencias de unificación. Hay algo muy importante sobre las medidas cautelares. Ese es otro de los tantos institutos, igual que el de las excepciones, que se utilizan en el proceso, uno para tener el derecho, y como yo le dije anteriormente, otras para dilatar el proceso. Importantísimo avance que se da en este proyecto, porque permite que el juez, cuando lo considere y que existen los elementos suficientes, pueda dar o no dar las medidas cautelares que se adquieren. Otro gran avance importantísimo es que se puede obtener el derecho, y como consecuencia de ello una sentencia, y que como consecuencia de esa sentencia pudiera surgir un título ejecutivo. Entonces tú tenías que irte con ese título de ejecutivo para otra jurisdicción para poder hacer valer el derecho que te concedieron. Este proyecto permite que en la mayoría de las circunstancias el mismo juez que adelante el proceso administrativo se puede convertir en el juez que adelante la ejecución de la sentencia. A eso le hemos llamado ejecución de la sentencia por conexidad. Otro tema supremamente importante, el tema de los recursos. Faltaba toda la claridad del caso, sobre todo con relación al recurso de apelación. Se hace un listado de cuáles son los que aplica al recurso de apelación, pero muchísimo más importante, y perdónenme que yo mencione tanto la palabra importante, es el hecho
de que la mayoría de los recursos de apelación se concedían en el efecto suspensivo, una excepción, entre otras cosas, porque la regla general, sobre todo la regla general procesal, es que los recursos de apelación se conceden en efecto devolutivo. Eso se recoge y este proyecto hace que la mayoría de los recursos de apelación que se presenten se concedan en el efecto devolutivo. ¿Eso qué significa? Que el proceso no se paraliza, el proceso continúa, pero además se da la precisión de cuáles son todos y cada uno de los actos que merecen recurso de apelación. La regla general es que contra todos aplica el recurso de reposición, en algunos casos incluso el de súplica. Eso es supremamente importante. Otra parte importantísima es que muchas decisiones tenían que irse a la sala plena o del tribunal o del Consejo de Estado. Las sesiones no se les daba la facultad de poder decidir, las sucesiones igualmente. Yo creo que este proyecto de código avanza de manera considerable, divide el trabajo de tal manera que la sala plena no es que quede descongestionada de manera total, pero se puede concentrar en las cosas más importantes que merecen darse en el tribunal y en el Consejo de Estado. Ya había mencionado, doctor Rosada, sé que a usted le gusta mucho esto por el famoso oso chucho, las famosas audiencias potestativas. Las audiencias potestativas, supremamente importantes en la jurisdicción constitucional, bienvenida, y ojalá que ustedes lo aprueben en la jurisdicción administrativa. Entonces, yo creo que todo esto pues debe ir acompañado necesariamente de un esfuerzo importantísimo que debemos exigir del Consejo Superior de la Judicatura para que esto sea realidad. Y obviamente esperemos que este proyecto que se apruebe incorpora una norma o un artículo que crea una comisión de seguimiento y de acompañamiento que es supremamente importante para poder lograr que lo que hoy o posiblemente mañana estemos aprobando definitivamente tenga un resultado concreto. Y lo normal en todo proyecto de modificación es unas reglas de transición y vigencia, haciendo la claridad desde el punto de vista jurídico que las normas procesales tienen vigencia de manera inmediata y otras no procesales, obviamente, se le da unos términos de vigencia. Hay algo supremamente importante que hay que mencionar de manera muy particular y es el hecho de que las reglas, el código contencioso y de procedimiento administrativo aplica incluso en la parte que corresponde a la parte de control fiscal, de la parte disciplinaria, inclusive no disciplinaria, de la parte fiscal. Aquí hacemos una solicitud especial con el objeto de que las funciones de control fiscal puedan llevarse a cabo de manera oportuna. Es decir, nosotros aprobamos una reforma constitucional, nosotros posteriormente aprobamos una ley, le dimos facultades a la Contraloría, pero esas facultades para que hiciera seguimiento y no solamente encontrar la ceniza sobre los hechos que pudieran afectar el detrimento del patrimonio público, no pueden estar sujetas a que un funcionario simple y llanamente decida si entrega o no una información. Eso ha atrasado, eso definitivamente es un obstáculo. Yo creo que un funcionario no puede negarse a entregar una información que se requiere para saber si el proceso de responsabilidad fiscal que posteriormente se pueda dar. Simple y llanamente quiero que sepan que la entrega de la información es la que va a determinar si hay hallazgos. A partir de los hallazgos se determinan responsabilidades. Entonces aquí no estamos hablando de determinar responsabilidades, sino de lograr impulsar el proceso para que los hallazgos, si los hay, se puedan encontrar de manera rápida.
Yo espero no haberme demorado ni tampoco ser tan detallista de tal manera que podamos quitarle la oportunidad a que cada uno de los representantes vea esto con detenimiento. Una vez, si ustedes así lo consideren, pasemos al articulado. Créanme, es un proyecto innovador, es un proyecto importante, es un proyecto trabajado por personas que lo conocen, que saben de esto, que han tenido la oportunidad de compartir con nosotros sus sueños. Y 2 minutos para que el doctor Lordoy pueda concluir la idea y no quede... Créanme, doctor Lordoy. De avanzar, este es un proceso hecho por personas honorables que han venido trabajando con nosotros de manera dedicada y abnegada, cuyo fin y único fin, y en el que nosotros acompañamos, es que el ciudadano obtenga una pronta y oportuna justicia. Felicidades a los magistrados que han trabajado en esto, al presidente actual del Consejo de Estado, el doctor Mamén, que han estado muy pendientes. Bienvenido, ministro Wilson Ruiz, en este propósito, y yo estoy plenamente seguro que de esta comisión saldrá un trabajo excelente. Muchas gracias, presidente. A usted, doctor César Lordoy, por favor, el señor presidente del Consejo